listos para zambullirnos en un tema fascinante. Hoy vamos a explorar algo que nos hará cuestionar lo que creemos saber sobre la empatía. Ajá. Y prepárense porque el protagonista de esta historia es nada más y nada menos que Menda. La rata. Puede sonar extraño. Lo sé, ¿verdad? Pero un estudio de 1958 titulado Reacciones emocionales de las ratas al dolor de otros nos da pistas increíbles sobre la capacidad de estos roedores para conectar con el sufrimiento ajeno. Exacto, un estudio que ya tiene sus años, pero que sigue siendo muy relevante. Totalmente. El experimento era bastante sencillo. Sí. Entrenaron a las ratas para presionar una palanca y así obtener comida. Comida, cambio de trabajo, un clásico. Ajá, sí, pero la cosa se pone interesante cuando introducen otra rata en una jaula cercana. Ajá. Y a esta segunda rata le aplican descargas eléctricas. Ahí es donde entra la empatía en juego. Exacto. La pregunta era, ¿cómo reaccionarían las ratas que observaban? Claro. ¿Seguirían concentradas en conseguir comida o mostrarían algún signo de miedo o angustia al ver a su compañera sufrir? Una pregunta clave para entender si las ratas pueden sentir lo que siente otro individuo de su especie. Para averiguarlo, los investigadores dividieron a las ratas en 3 grupos. A ver, cuéntame. El grupo experimental recibía descargas mientras observaba a otra rata recibiendo descargas. ¿Ok? El grupo de control de descargas también recibía descargas, pero sin ver a otra rata sufrir. Ya. Y el grupo de control sin descargas, que lógicamente no recibía ninguna descarga. Un diseño muy inteligente para aislar las variables. Sí, para determinar si la reacción de las ratas se debía solo al dolor propio o si también influía al ver sufrir a otra. Exacto. Y aquí viene lo sorprendente al principio. Todas las ratas, sin importar el grupo, mostraron una disminución en la frecuencia con la que presionaban la palanca al ver por primera vez a la otra rata sufriendo la descarga. Es como si se quedaran paralizadas por la impresión o incluso asustadas por lo que veían. Sí, una reacción muy humana, ¿no? Totalmente. Ah, Pero esta reacción inicial se desvaneció con el tiempo. claro, se habituaron al estímulo. Como cuando ves algo aterrador una y otra vez, pero Ujú. no te afecta directamente. Ajá. Con el tiempo te acostumbras. Tiene sentido. Pero ¿qué pasa con el grupo experimental, las que recibían descargas al mismo tiempo que veían a la otra rata sufrir? Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Totalmente. Este grupo mostró una reducción MUI marcada y duradera en la frecuencia con la que presionaban la palanca. ¿Y en serio? Sí, cada vez que veían a otra rata recibiendo una descarga incluso días después. O sea, que asociaron su propio dolor con el de la otra rata y eso tuvo un impacto a largo plazo. Exactamente. Apunta a una respuesta de miedo condicionada, aprendieron a asociar el dolor de la otra rata con su propia experiencia negativa. Increíble. ¿Y qué hay del grupo de control de descargas? Las que solo recibían descargas, pero no veían a la otra rata sufrir. Ellas también cambiaron su comportamiento. Sí, también mostraron cierta respuesta de miedo al dolor de la otra rata, aunque menos pronunciada que el grupo experimental. Interesante. ¿Por qué crees que fue así? Bueno, podría ser que se sensibilizaron a cualquier estímulo doloroso por sus propias experiencias con las descargas. Es decir, que su reacción no estaba relacionada con la empatía, sino simplemente con una mayor sensibilidad al dolor en general. Exacto. El estudio no da una respuesta definitiva y ahí reside la belleza de la ciencia. Totalmente. Abre nuevas preguntas, nuevas vías de investigación. Exacto. Entonces, recapitulando, tenemos evidencia de que las ratas pueden ser condicionadas para sentir miedo o ansiedad al presenciar el dolor de otra, lo que apoya la idea de que la empatía en estos animales podría tener una base en la respuesta condicionada. Sí, pero la respuesta, el grupo de control de descargas, nos deja con una duda. Igual. ¿Podrían las ratas aprender empatía a través del autocondicionamiento, conectando su propia experiencia de dolor con el sufrimiento ajeno? Una pregunta fascinante. Y este estudio nos dice algo sobre la complejidad de los procesos de aprendizaje en las ratas. Claro, un detalle interesante es que no encontraron evidencia de lo que se llama condicionamiento de orden superior. ¿Qué significa eso? Pues que las ratas no aprendieron a temer a estímulos neutrales como luces que siempre precedían a la descarga. Ya veo. Es decir, que su aprendizaje en este contexto tiene sus límites. Exactamente. Vaya con las ratas. Bueno, esto ha sido súper interesante, pero creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Me parece bien. Volveremos en la próxima parte de nuestra inmersión para seguir explorando la empatía de las ratas y lo que nos puede enseñar sobre nosotros mismos. Perfecto. Hasta la próxima. Hablando de la complejidad del aprendizaje en ratas, la neurociencia moderna ha avanzado mucho en el estudio de las bases neuronales de la empatía. Así. ¿Y qué han descubierto? ¿Cómo se traduce esa respuesta de miedo condicionada a nivel cerebral?
Pues algunos estudios han mostrado que cuando las ratas observan a otra rata recibiendo una descarga, se activan en su cerebro áreas asociadas con el procesamiento del dolor. O sea que no solo reaccionan a nivel conductual, sino que su cerebro también refleja el dolor del otro. Exactamente. Es como si en cierto modo experimentaran el dolor de la otra rata. Increíble. Eso nos da más evidencia para apoyar la idea de que las ratas son capaces de una forma básica de empatía, ¿no? Sin duda. Y a medida que aprendemos más sobre la empatía en ratas, también podemos obtener información valiosa sobre la empatía humana. Claro, al fin y al cabo compartimos un ancestro común con las ratas, y muchos de nuestros mecanismos cerebrales básicos son similares. Precisamente, estudiar la empatía en animales como las ratas puede ayudarnos a comprender mejor los orígenes evolutivos y los mecanismos subyacentes a esta importante emoción en todas las especies. Y eso nos lleva a una pregunta aún más amplia. Si la empatía es una característica tan arraigada en el reino animal, ¿cuál es su función? ¿Con qué ha evolucionado? Esa es una pregunta fundamental y hay varias teorías al respecto. Una de ellas es que la empatía evolucionó para promover la cooperación y el comportamiento social. Tiene sentido. Si puedes comprender y compartir las emociones de los demás, es más probable que colabores con ellos y formes lazos sociales fuertes. Exactamente. Y esto puede ser especialmente importante en especies que viven en grupos como las ratas y los humanos. Otra teoría es que la empatía evolucionó para facilitar el cuidado parental. Para ayudar a los padres a comprender y responder a las necesidades de sus crías. Exactamente. Los padres que son sensibles a las señales emocionales de sus crías son más propensos a proporcionarles los cuidados que necesitan para sobrevivir y prosperar. Interesante. Así que la empatía podría haber jugado un papel crucial en la evolución del comportamiento de cuidado parental. ¿Y hay otras teorías? Sí, también se ha sugerido que la empatía podría haber evolucionado para ayudar a los animales a evitar el peligro. ¿Cómo es eso? Bueno, si puedes reconocer y responder a las señales de miedo o angustia en otros miembros de tu especie, es más probable que detectes y evites las amenazas potenciales. Tiene sentido. La empatía podría servir como una especie de sistema de alerta temprana, ayudándote a mantenerte a salvo en un entorno potencialmente peligroso. Exactamente. Así que la empatía podría haber tenido múltiples funciones evolutivas, todas ellas relacionadas con la supervivencia y el éxito reproductivo. Es fascinante pensar cómo una emoción aparentemente simple como la empatía podría haber tenido un impacto tan profundo en la evolución de tantas especies diferentes. Sin duda. Y a medida que continuamos investigando la empatía en animales como las ratas, sin duda, descubriremos aún más secretos sobre la naturaleza de esta emoción fundamental y su papel en la configuración de la vida en la Tierra. Pero hay un aspecto que no hemos mencionado todavía, y es que algunos estudios recientes van más allá del condicionamiento. ¿A qué te refieres? Hay experimentos que muestran que las ratas liberan a otras ratas de jaulas incluso cuando no hay recompensa para ellas. ¿En serio? Eso sí que es sorprendente. Parece un comportamiento motivado por la comprensión del sufrimiento del otro, no por un simple condicionamiento. Exactamente. Y este tipo de hallazgos abren un nuevo capítulo en la investigación sobre la empatía animal. Increíble. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la empatía humana? Bueno, si las ratas con sus cerebros relativamente simples pueden mostrar este tipo de comportamiento altruista, nos hace preguntarnos cuánto más compleja y profunda puede ser la empatía en nuestra propia especie. Quizás la empatía no es solo una capacidad innata, sino que también puede ser cultivada y desarrollada a través de la experiencia y el aprendizaje. Una idea intrigante, sin duda. Y con eso llegamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión en el mundo de la empatía en ratas. La verdad es que sí es impresionante cómo un estudio tan simple puede darnos tanto que pensar sobre la empatía. Totalmente. Y aún hay más porque la investigación ha seguido avanzando. Así. ¿Qué más se ha descubierto? Has mencionado que las ratas liberan a sus compañeras de las jaulas sin obtener nada a cambio. Exacto. Y hay un experimento que lo demuestra muy bien. Cuéntame. Se les daba a elegir entre recibir una golosina o liberar a otra rata atrapada en un contenedor transparente. ¿Y qué elegían? ¿La golosina o ayudar a su compañera? En la mayoría de los casos liberaban a la otra rata antes de coger la golosina. Increíble. Eso sí que parece empatía de verdad, preocuparse por el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. Exactamente, este tipo de comportamiento nos hace replantearnos las bases de la empatía y la cooperación en los animales. Y si pensamos en nosotros, en los humanos, Ajá. si las ratas con sus cerebros relativamente simples pueden mostrar estos comportamientos tan complejos, ¿qué nos dice eso sobre el potencial de la empatía en nuestra especie? Es una pregunta muy importante. A veces damos la empatía por sentada, pero si pensamos en su origen evolutivo, en su función para la supervivencia y la cooperación, es fascinante.
Claro, si la empatía ya existe en criaturas como las ratas, imagina las posibilidades de desarrollo en los humanos con nuestra compleja vida social y nuestra capacidad de pensar. Totalmente. Este estudio, aunque antiguo, nos recuerda que aún nos queda mucho por descubrir sobre la empatía. Es verdad. ¿Quién sabe? A lo mejor no somos tan diferentes de las ratas como pensamos. Puede ser. Y con eso creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de la empatía en las ratas. Sí, ha sido un viaje fascinante que nos ha llevado desde un experimento clásico hasta las últimas investigaciones sobre la empatía en animales. Esperemos que nuestros oyentes hayan disfrutado del viaje y que se lleven nuevas preguntas y una nueva perspectiva sobre la complejidad del mundo animal. Totalmente. Hasta la próxima.